La miraban como si fuera invisible, solo para servir el vino y agachar la cabeza. Pero en medio del lujoso banquete de celebración, nadie imaginaba que esa camarera guardaba un secreto que podía sepultar todo un imperio. Cuando el bolígrafo estaba a punto de tocar el contrato de $98 millones, ella no trajo hielo, sino una advertencia sobre la catástrofe geológica que acechaba bajo sus pies. La sala de reuniones quedó en un silencio sepulcral. Ella no era solo una sirvienta, era la única experta que veía el riesgo de colapso en los números. Una frase, 5 segundos fatídicos, y el destino del arrogante millonario se invirtió por completo ante la cruda verdad. Fuera de los gruesos muros de cristal templado del resort Perla del Mar, una tormenta tropical rugía. El viento de la Bahía de México azotaba el cristal, creando sonidos sibilantes como gritos de ayuda ahogados. Pero dentro del suntuoso salón VIP, el único sonido era el jazz suave, el tintineo de copas de cristal y las risas estridentes de la alta sociedad. El aire estaba impregnado de perfumes caros, olor a cigarros cubanos y a poder. Elena Valenzuela, una antigua investigadora climática especializada en análisis de subsidencia costera, se ajustó el delantal color crema almidonado alrededor de su cintura. La tela áspera rozaba su piel, un recordatorio constante de su posición actual. Era realmente una armadura. En cuanto se ponía la camisa blanca y los pantalones negros del resort, dejaba de ser Elena Valenzuela, la destacada investigadora climática una vez aclamada en revistas científicas. Era simplemente la camarera número 14. Su misión era ser invisible, llenar vasos vacíos, retirar platos con sobras y desaparecer antes de que alguien notara su presencia. «Elena, la mesa 4 necesita más hielo», susurró un compañero al pasar. Llevando una bandeja de plata reluciente, se movía con gracia entre los esmóquines y vestidos de noche brillantes. Una mujer de mediana edad, con un pesado collar de diamantes, se giró de repente, agitando el brazo en exceso mientras contaba un chiste. Su codo golpeó fuertemente la bandeja de Elena. Una gota de vino tinto salpicó, manchando ligeramente el hombro de la chaqueta blanca de la mujer. «Oh, Dios mío», exclamó la mujer. Su rostro cuidadosamente maquillado se arrugó de asco. Se giró hacia Elena, mirándola como a un insecto. «¿Qué demonios estás haciendo?». Elena inclinó la cabeza de inmediato, un reflejo forjado por 3 años de humillación. «Lo siento muchísimo, señora. Permítame limpiarla». «Apártate», dijo la mujer, apartando la mano de Elena, y se sacudió el hombro como si temiera contagiarse. «Por favor, ten un poco de cuidado, jovencita. ¿Sabes que este vestido es más caro que todos tus ingresos de por vida? Aléjate de mí». Elena retrocedió, su rostro inexpresivo, pero sus dedos apretaban el borde de la bandeja de plata hasta blanquearse. Se tragó el amargo nudo en la garganta. «La número 14. Eres la número 14. Eres invisible. Los tiburones están rondando». La voz aguda de Mario, el encargado del salón, resonó con un chillido en el diminuto auricular de su oído derecho. Mario era un hombre siempre en estado de pánico, con gotas de sudor siempre en la frente. Se precipitó, empujando una bandeja de copas de cristal recién limpias en las manos de Elena. «No te quedes ahí parada. La mesa 1 necesita agua. Son Carlos Torres, el presidente del Grupo Torres, y su gente importante». Elena levantó la cabeza, mirando hacia el centro de la sala. La mesa 1, el lugar de reunión de quienes controlaban el destino de toda esta costa. «No lo estropees, Elena», siseó Mario, sus ojos moviéndose sin parar. «Parecen dispuestos a castigar a cualquiera. Hoy es un día importante. Si cae una mota de polvo fuera de lugar, tanto tú como yo estaremos en la calle». «Entendido», asintió Elena. Su rostro volvió a ser la máscara de profesionalidad indiferente. Salió al salón. El área de la mesa 1 estaba ligeramente elevada, rodeada de arreglos de orquídeas blancas. Sentado en el puesto de honor estaba Carlos Torres. Con un traje negro hecho a medida que realzaba su alta figura, Carlos parecía más joven que sus 45 años. Tenía la sonrisa de una estrella de cine y los ojos afilados de un depredador. Carlos estaba de pie, con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo un puntero láser que apuntaba a una gran pantalla a sus espaldas. «No solo estamos construyendo un resort, señores». La voz profunda de Carlos
resonaba con absoluta confianza. Estamos creando un legado para México. Perla del Mar será un símbolo de sostenibilidad, una obra maestra de ingeniería construida sobre un terreno recuperado que mis competidores decían que era imposible de edificar. Pero miren, aquí estamos, sobre una base inquebrantable. Un estruendoso aplauso resonó entre los presentes. A la derecha de Carlos estaba Sofía Ruiz, la directora de comunicaciones del proyecto. Tenía el cabello rubio brillante y un vestido rojo deslumbrante, con ojos astutos y coquetos. Sofía se reclinó en su silla, levantando su copa de champán con un aire seductor y un lugar maravilloso para el ocio. ¿Verdad, señor alcalde? Sofía le guiñó un ojo al hombre de enfrente. El alcalde Marco Silva, un hombre gordo con la cara roja por el alcohol, se rió ruidosamente, haciendo temblar la papada. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Carlos, eres un mago. Esta ciudad te debe una gratitud. Nuestra participación. Nuestro orgullo se disparará después de esta noche. Carlos sonrió modestamente, pero sus ojos brillaban con un orgullo apenas disimulado. Se sentó, tamborileando ligeramente los dedos sobre la mesa de caoba. Agua, dijo concisamente, sin apartar la vista de los inversores árabes sentados enfrente. Elena se acercó. Esta era la regla: ser un fantasma, llenar el agua, retirar los platos vacíos, no hablar a menos que se le preguntara. Contuvo la respiración, tratando de moverse lo más suavemente posible. Cuando se inclinó para verter el agua brillante en la copa de cristal de Carlos, su mirada se posó accidentalmente en la mesa. Allí, entre copas de vino y platos con sobras, había una tableta encendida. Diego, el ingeniero jefe del proyecto, estaba deslizando datos técnicos con una expresión tensa. La pantalla mostraba un mapa 3D de pronóstico de subsidencia costera de la zona de la bahía. Elena se detuvo en seco. El agua de la jarra de cristal casi se desborda. Las curvas de nivel, las manchas de color que indicaban la densidad del suelo, eran dolorosamente familiares. Era una sensación que no había experimentado en años. La sensación de datos fluyendo por su cerebro, la fría lógica de la ciencia. En la pantalla, la capa gráfica verde, que indicaba seguridad absoluta, parpadeaba. Pero debajo de esa capa, Elena vio puntos rojos brillantes. Estaba mal. Eran datos peligrosos. Ahí, pensó. Índice de saturación de arcilla, 89%. Tasa de deformación de los cimientos, aumento del 200%. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, más frío que el viento de la tormenta que golpeaba los cristales del exterior. Estos no eran datos seguros. Esto era una advertencia. Conocía esos números. 3 años antes, ella misma había redactado un informe advirtiendo sobre la inestabilidad de la plataforma continental en esta zona. Fue por ese informe que fue expulsada de la investigación climática, su reputación difamada, su nombre borrado y obligada a dejar la profesión en la ignominia. Y ahora, Carlos Torres estaba construyendo su obra maestra sobre el mismo terreno que ella había advertido. Elena jadeó. Su respiración fue un poco más fuerte de lo permitido para una camarera. Dejó de servir agua. Por un momento, olvidó que era una camarera. Olvidó que estaba escondida. Solo vio el riesgo de una catástrofe. Diego, el ingeniero jefe calvo, levantó la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de Elena, fijos en la pantalla de la tableta. Se sobresaltó, deslizó rápidamente el dedo, apagó la pantalla del mapa y cambió a la interfaz de la lista de reproducción. Se giró hacia Carlos, acercando la boca a su oído y susurrando con una voz que intentaba parecer tranquila, pero no ocultaba su temblor. Solo son ligeras vibraciones debido a la tormenta tropical, señor Torres. El sistema de sensores ha confirmado que la estructura está 100% estable. Hemos calculado cada ladrillo cuidadosamente. No hay nada de qué preocuparse. Carlos asintió, palmeando a Diego en el hombro, con una mirada de confianza ciega. Muy bien, Diego, confío en ti. Esta noche no podemos permitirnos errores. Elena se quedó inmóvil. Sus manos apretaban el cuello de la jarra de agua hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que no eran vibraciones por la tormenta. Había estudiado esta tierra toda su vida. Esos números rojos eran el gemido de la capa de arcilla costera antes de su colapso total. «Oye», la voz de Carlos resonó, devolviéndola a la realidad. Miró la copa desbordante,
el agua goteando sobre el impoluto mantel blanco. Golpeó la copa con irritación. «¿Qué estás haciendo?» Elena dio un sobresalto y retrocedió. Lo siento, señor», murmuró. Limpió rápidamente la mancha de agua y retrocedió. Pero no se fue. Sofía Ruiz miró a Elena, sus labios pintados de rojo curvados con desprecio. Se giró hacia Mario, que estaba de pie, sumiso, cerca. «El personal aquí está cada vez peor. ¿Dónde está Mario? ¿Por qué se permite que una persona tan torpe sirva en la mesa VIP? Echen a esta persona de mi vista». «Lo siento, señorita Ruiz», balbuceó Mario, con la cara pálida. Se volvió hacia Elena, siseando entre dientes. «Muévete de aquí ahora mismo, inútil». Elena retrocedió rápidamente hacia la estación de servicio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró la suntuosa sala. Cientos de personas elegantemente vestidas, riendo y conversando, brindando. No sabían que bajo sus pies la tierra estaba a punto de tragárselos a todos. Miró hacia la puerta principal. Un enorme reloj digital contaba los minutos hasta el momento histórico. Firma del contrato de $98 millones. 0 horas 41 minutos, solo quedaban 41 minutos. 41 minutos antes de que Carlos Torres firmara un contrato que podría poner en peligro a miles de futuros turistas. «Vete, Elena», se dijo a sí misma. «Esta ya no es tu vida. Sirves agua. No salvas el mundo». Pero la imagen de los puntos rojos en el mapa seguía bailando ante sus ojos, y recordó a Leo, su hermano menor, el niño asmático que la esperaba en casa para que ella trajera dinero. Si este lugar se derrumbaba, si el nivel del mar subía, la mísera casa de alquiler de los dos hermanos también sería arrastrada. La tormenta de fuera parecía haberse colado en el pecho de Elena. Respiró hondo. El olor a jabón de limón de su delantal le llegó a la nariz, pero no pudo ahogar el olor a engaño que impregnaba la sala. No podía seguir callada. La tormenta en su corazón era ahora más violenta que la de fuera. Las historias de millonarios a menudo no contaban estos rincones oscuros, pero Elena sabía cuál era la verdad. «Agua», dijo Carlos Torres, con voz profunda pero autoritaria, sin mirar a Elena, solo tamborileando ligeramente sus dedos esbeltos sobre la mesa de caoba. El sonido seco resonó entre el jazz, sacando a Elena de su torbellino de pensamientos. Elena se sobresaltó. Se acercó, llenándole la copa de agua helada. Sus manos temblaban ligeramente. El agua brillaba en la copa de cristal, reflejando las lujosas luces del candelabro superior. No se fue. No podía. Sus pies parecían clavados al suelo de terciopelo rojo. Leo la necesitaba. El niño necesitaba medicinas, un hogar seguro, pero ella no podía permitir que una catástrofe ocurriera en nombre del desarrollo verde. Una catástrofe que ella había visto antes y cuyas consecuencias devastadoras conocía bien. Mario, el gerente del salón, se acercó apresuradamente por detrás, con el rostro empapado en sudor. Parpadeó frenéticamente, indicando a Elena que se fuera de la mesa VIP de inmediato. Hizo un gesto de corte en el cuello, significando: «Vete ahora si no quieres que te despidan y te enfrentes a problemas». Elena lo ignoró. Respiró hondo, conteniendo el creciente miedo en su pecho. Apretó la bandeja de plata en sus manos hasta que las puntas de sus dedos se quedaron blancas e insensibles. Carlos se giró hacia el alcalde Marco Silva, estrechándole la mano efusivamente. Un apretón de manos entre cómplices en la victoria. «Señor alcalde, estamos listos para convertir Perla del Mar en un símbolo de desarrollo sostenible. Estoy orgulloso de este proyecto, y usted también debería estarlo». El alcalde Silva se rió ruidosamente, su risa rascando la garganta con olor a licor fuerte. Palmeó a Carlos en la espalda. «Por supuesto, Carlos. Una obra maestra. La ciudad cambiará gracias a usted. Nuestra participación. Nuestra reputación se disparará después de esta noche». En un rincón apartado del salón de banquetes, Aris, un ingeniero joven y delgado con unas gafas de miope muy gruesas, estaba inquieto. Tenía un grueso expediente con la palabra «urgente» impresa en negrita contra su pecho, y miraba a su alrededor como un pequeño animal perdido entre una manada de lobos. Aris armó valor y se dirigió rápidamente hacia la mesa VIP, intentando abrirse paso entre la multitud de guardaespaldas. Se acercó al alcalde Silva, con voz temblorosa pero apresurada. «Señor alcalde, ya he enviado el tercer informe.
Acabamos de detectar más pequeñas grietas en el sótano principal, justo debajo de la zona de los cimientos este. Quizás deberíamos revisarlo más a fondo antes de firmar. Me preocupa el índice de deformación del terreno. Está aumentando. ¿Qué es esto? El alcalde Silva lo interrumpió, apartando a Aris con la mano como si espantara una mosca molesta. No me arruines la fiesta, muchacho. Ya te lo he dicho, todo está bien. Esto es una celebración, no una sesión informativa de errores técnicos. Vuelve a tu sitio antes de que llame a seguridad. Aris retrocedió, con el rostro pálido. Miró a Carlos, luego a Diego, el ingeniero jefe, quien se había girado para fingir que no veía. Aris se escabulló de vuelta a su pequeña mesa en la esquina de la sala, dejando el expediente sobre la mesa auxiliar junto a donde Elena estaba de pie. Elena miró a Aris con profunda empatía. Conocía esa sensación, la sensación de ser alguien que conoce la verdad, pero es silenciado por el poder. Aprovechando que todos brindaban, Elena echó un vistazo rápido al expediente que Aris acababa de dejar. Rápidamente hojeó las páginas llenas de datos. Los datos confirmaban sus peores temores. La capa de arcilla bajo los cimientos del lado este se estaba licuando a una velocidad alarmante. El gráfico de deformación se disparaba verticalmente. Esto ya no era un riesgo. Esto era un colapso que se producía en silencio. Un escalofrío recorrió a Elena desde la nuca hasta los talones. Metió rápidamente el expediente en su lugar original, con el corazón latiéndole con fuerza. Carlos Torres levantó su copa de champán, con los ojos brillando de victoria. Miró alrededor de la sala, saboreando su momento de gloria. «Señores», dijo Carlos, captando la atención de todos los invitados, «brindo por el futuro de Perla del Mar, por un contrato exitoso y por una nueva era de prosperidad». «Señor Torres», la voz de Elena resonó, no como un grito, pero lo suficientemente clara y aguda como para interrumpir el brindis, atravesando la música y las risas. Toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña camarera de pie junto a la mesa principal. Elena dio un paso adelante. Ya no estaba encorvada. Se puso de pie, mirando directamente a Carlos Torres. Sus ojos, que siempre había mantenido bajos, ahora lo miraban directamente, con fuego. «Está usted parado sobre una tumba de agua», dijo Elena. «Cada palabra clara como un martillo, y también lo estarán las personas que traiga aquí». La sala de fiestas quedó congelada en una instantánea. Carlos Torres dejó caer su copa de champán sobre la mesa con brusquedad. El pie de la copa golpeó la caoba con un sonido seco, resonando en el silencio mortal. La encantadora sonrisa de sus labios se desvaneció. Sus ojos pasaron de la sorpresa a una mirada afilada como un bisturí, clavándose en la mujer que tenía delante. «¿Qué diablos acaba de decir, camarera?», preguntó Carlos, siseando cada palabra entre dientes. «¿Sabe con quién está hablando?». Elena dejó la bandeja de plata sobre la mesa. Sus manos no temblaban en absoluto. En ese momento, el miedo a perder su trabajo, a la indigencia, había sido superado por el horror de la inminente catástrofe. No miró a Carlos. Simplemente señaló con su dedo calloso la tableta que seguía encendida sobre la mesa. «Señor», dijo Elena, su voz extrañamente tranquila, «sus pilotes solo perforan 40 metros, pero la capa de arcilla licuada comienza a 45 metros de profundidad». Miró hacia la esquina de la sala, donde Aris estaba paralizado, y los últimos sensores del ingeniero Aris han registrado que la tasa de deformación se ha duplicado en las últimas 2 horas, con la cantidad de lluvia tropical que cae afuera, más la presión de carga de toda esta estructura. Elena miró directamente a los ojos de Carlos. El lado este del resort sufrirá un hundimiento grave. Podría deslizarse hacia el mar en las próximas 72 horas. Los murmullos comenzaron a elevarse como un enjambre de abejas. Los inversores árabes se miraron, susurrando en un idioma extranjero. Serafina Reid, una socia importante, se puso de pie de un salto. Se acercó y le puso una mano cuidadosamente manicurada sobre el hombro a Elena. Sus largas uñas pintadas de rojo se clavaron en la áspera tela del delantal. «Oh, querida Elena», dijo Serafina, con voz dulce pero con ojos llenos de cruel burla. «¿Ahora nuestra camarera también es experta en clima? ¿Dónde aprendió esto? ¿De un documental de ciencia ficción que vio a escondidas en la televisión o de los rumores infundados de pescadores analfabetos?» Soltó una carcajada fuerte, una risa amarga y resonante. «¡Qué ridículo!».
una que sirve agua instruyendo al presidente Torres sobre la estructura de construcción. Algunas risas cómplices resonaron entre la multitud, aquellos que intentaban congraciarse con Carlos y disipar la tensa atmósfera. Pero Carlos no se rió, miró fijamente a los ojos de Elena. Esos ojos eran inteligentes, firmes, y no mostraban miedo, a pesar de estar frente a las figuras más poderosas de la ciudad. Había algo en esa mirada, una verdad cruda e innegable, que lo hizo detenerse. Un recuerdo vago regresó. 3 años atrás, un informe controvertido descartado. Una joven y prometedora científica llamada Valenzuela miró a Diego, el ingeniero jefe. Diego tenía la cabeza agachada, la frente empapada en sudor, evitando la mirada de su jefe. «Los datos no mienten, señor Torres», continuó Elena, su voz ligeramente temblorosa pero firme. «Revíselo, o firme ese contrato y prepare a sus abogados para una demanda colectiva por negligencia que ponga en peligro la seguridad humana, sin mencionar la catástrofe ambiental que arruinará toda esta bahía». «Suficiente». El alcalde Marco Silva se puso de pie de un salto. Su silla cayó ruidosamente hacia atrás. Su rostro estaba rojo de ira, y apuntó con el dedo directamente a la cara de Elena, salpicando saliva. «Échenla de aquí ahora mismo. ¿Dónde están los guardias? No permitan que esta persona arruine el contrato de $98 millones de la ciudad. Vándala. Me aseguraré de que nunca más consiga trabajo en esta ciudad. Fuera de aquí». 2 enormes guardias con trajes negros se abalanzaron. No dijeron una palabra. Cada uno agarró firmemente uno de los brazos de Elena, apretándolos con brusquedad. «Suéltenme». Elena forcejeó, pero su fuerza no era nada comparada con la de ellos. Una gota de champán de la copa de un invitado cercano le salpicó el pelo accidentalmente mientras la arrastraban. Corrió por su mejilla como una lágrima fría. «Vamos, problemática», gruñó un guardia en su oído. Elena dejó de resistirse. Levantó la cabeza, mirando a Carlos por última vez. Él seguía allí, en silencio, con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra apretada en un puño. Su mirada estaba llena de vacilación e incomodidad, pero no hizo nada. No ordenó que la detuvieran. «Usted sabe que tengo razón», Elena respondió. Su voz se quebró, pero siguió resonando. «Usted lo sabe». La arrastraron a rastras entre la multitud que la miraba con desprecio y curiosidad. La sacaron del lujoso salón de banquetes, por el largo pasillo alfombrado, directamente hacia la puerta principal. La risa burlona de Serafina resonó detrás de ella. «¡Qué loca! Olvídala, Carlos. Firma el contrato». Esta humillación pública, frente a quienes tenían en sus manos su destino y el de la ciudad, fue más dolorosa que cualquier golpe. Despedazó la última pizca de dignidad que había intentado conservar durante los últimos 3 años. Pero en el momento de ser expulsada de su mundo, Elena sabía una cosa: la verdad había sido sembrada, y esa semilla germinaría, quisieran o no. Había visto suficientes historias románticas sobre héroes que salvan el mundo, pero esta era su realidad. La pesada puerta de cristal templado se cerró con un golpe tras Elena, silenciando el jazz y la cálida luz dorada. Fue empujada bruscamente hacia los resbaladizos escalones de mármol. Sus rodillas golpearon el suelo ligeramente, sintiéndose incómodas. La tormenta tropical la golpeó de inmediato. El viento aullaba, azotando gotas de lluvia helada en su cara y cabello, empapando su fina camisa blanca y su delantal manchado de barro. Elena se levantó apoyándose en las manos, sin volver la cabeza para mirar la puerta cerrada. Caminó con dificultad en la noche lluviosa. Su pequeña figura se desvanecía en la oscuridad del aparcamiento de empleados. Había perdido su trabajo y quizás toda esperanza de justicia. Dentro del salón VIP, la atmósfera caótica se fue calmando gradualmente, pero una tensión invisible seguía flotando, densa como la niebla. Los murmullos aún no habían cesado del todo. Carlos Torres permanecía inmóvil junto a la mesa principal. Intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero era tan forzada que se deformaba. Las palabras de aquella mujer, Elena, y su mirada firme y ardiente, seguían persiguiéndole. Miraba constantemente la tableta sobre la mesa, donde el mapa de pronóstico de subsidencia costera seguía parpadeando con las advertencias rojas que Diego había intentado ocultar. 72 horas. Tumba de agua. Esas palabras daban vueltas en su cabeza. En la esquina de la sala, Aris seguía allí,
con el rostro pálido, apretando el expediente contra su pecho. Miró a Carlos con ojos llenos de súplica y miedo. Al ver a Carlos dubitativo, Aris respiró hondo y se acercó sigilosamente a él mientras Serafina y el alcalde estaban ocupados tranquilizando a los inversores árabes. «Señor Torres», susurró Aris, con voz temblorosa. Carlos se sobresaltó y se giró. «¿Qué?». Aris tragó saliva, extendiendo un pequeño USB negro. «Yo intenté hablar con el alcalde sobre las grietas en el sótano, pero no me escuchó. Creo que la señorita Elena tenía razón. Los datos que ella presentó coincidían perfectamente con una simulación de peor escenario que habíamos ocultado por orden del director del proyecto, por temor a que afectara los costos y el cronograma». Carlos miró el USB en la mano de Aris, luego el rostro joven y preocupado del joven ingeniero. «¿Te atreves a desobedecer las órdenes de tu superior, Aris?», preguntó Carlos, con voz grave y peligrosa. «¿Sabes que esto te costará el trabajo e incluso podrías ser demandado?». Aris tembló, pero no retiró la mano. Negó con la cabeza. «Es mejor perder el trabajo que poner en peligro a cientos de personas, señor». La señorita Elena me dio valor. «Estos son los datos brutos del sensor de pilotes número 4. Véalo usted mismo». Carlos dudó un segundo, luego arrebató el USB. Lo apretó con fuerza en su palma sudorosa. Giró la cabeza para mirar por la gran ventana detrás de él. Afuera, la noche era oscura y la tormenta lo engullía todo. La figura de Elena había desaparecido por completo. Recordó la mirada en sus ojos. No era la mirada de una loca o una alborotadora. Era la mirada de alguien que llevaba el peso de una terrible verdad que nadie quería creer. Se dio cuenta de que acababa de despedir a la única persona que se atrevió a decir lo que podía salvarlos a todos, y si ella tenía razón. Carlos volvió a la mesa del banquete. Serafina reía a carcajadas, intentando desviar la atención. «Vamos, todos», Serafina aplaudió. «Solo fue un pequeño incidente con una camarera que se excedió. No dejen que arruine este ambiente maravilloso. Tenemos un contrato histórico que firmar». El alcalde Silva también la secundó, levantando su copa de vino. «Así es. Brindemos por Perla del Mar, por Carlos». Carlos los miró. Miró la sonrisa falsa de Serafina. Miró la cara roja de codicia del alcalde. Luego miró el bolígrafo estilográfico chapado en oro que esperaba sobre el contrato de $98 millones. Sabía que si firmaba, apostaría por la seguridad de la gente y su propio futuro. «Carlos», llamó Serafina al verlo inmóvil. «¿Qué te pasa? Ellos están esperando». Carlos se acercó a la mesa de firmas. Tomó el bolígrafo. La punta del bolígrafo tocó el papel. Su mano temblaba, gotas de sudor en la frente. El tic-tac del reloj de cuenta atrás en la pared sonaba como un martillo en sus tímpanos. 0:15. Llegados a este punto, ¿qué crees que hará Carlos? ¿Seguir firmando para proteger los $98 millones o detenerse por la advertencia de una camarera? Miró las palabras Perla del Mar impresas en mayúsculas en la hoja de papel blanco. Miró el USB en su mano izquierda. Luego, con un jadeo, Carlos tiró el bolígrafo con fuerza sobre la mesa. El bolígrafo rodó ruidosamente, produciendo un sonido estridente que rompió el silencio. «Alto», gritó Carlos, con la voz quebrada. «Aplacen la ceremonia». Inmediatamente, toda la sala quedó en caos. Serafina dejó caer su copa de vino. El alcalde Silva se quedó con la boca abierta. El puro se le cayó de los labios. «¿Qué dices?», siseó Serafina. «Dije que se detengan». Carlos se volvió hacia Aris, con los ojos ardientes. «Llamen al equipo técnico. Necesitamos una inspección completa de los cimientos. Ahora mismo. Nadie saldrá de aquí hasta que tenga los resultados». La decisión de Carlos Torres de aplazar la ceremonia de firma estalló como una bomba en el salón VIP. Los murmullos se convirtieron en abucheos de indignación. Los socios árabes se levantaron, con los rostros endurecidos, lanzando miradas de desprecio a Carlos antes de salir de la sala a paso ligero, seguidos por su séquito resentido. Serafina Reid corrió tras ellos, agitando las manos, balbuceando disculpas en un inglés chapucero, pero la puerta de cristal se cerró de golpe en sus narices. «Esto es un desastre, Carlos. Un desastre total de relaciones públicas». Serafina se dio la vuelta, gritando, incapaz de mantener su falsa calma.
Su teléfono comenzó a vibrar frenéticamente en su bolso. Mi teléfono no deja de sonar. La prensa pregunta por qué cancelamos en el último minuto. ¿Qué demonios estabas pensando? El alcalde Marco Silva también se abalanzó, agarrando la solapa del chaleco de Carlos, con el rostro rojo de ira. «Estás loco. Me has hecho quedar mal delante de los inversores extranjeros. El contrato ya estaba en nuestras manos. Te retiraré el permiso de construcción si no arreglas este desastre de inmediato. Toda la ciudad se ríe de mí». Carlos apartó la mano del alcalde y se ajustó el cuello de la camisa. Los ignoró y se volvió hacia Aris, que temblaba en la esquina de la sala. «Despliega el equipo de perforación de inmediato», ordenó Carlos con voz fría. «Quiero saber exactamente qué está pasando bajo nuestros pies. Tú dirígete directamente. No dejes que Diego ni nadie más interfiera». Aris asintió rápidamente y salió corriendo. 24 horas después, la atmósfera en el lugar de construcción era tensa como una cuerda de violín. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y pesado, hasta el punto de hacer difícil la respiración. Carlos Torres estaba de pie en el barro, sus caros zapatos de cuero italianos cubiertos de fango, con los ojos fijos en la pantalla de monitoreo climático y de subsidencia costera. Aris llegó corriendo, con una pila de papeles térmicos aún calientes en la mano. Jadeaba, pero sus ojos brillaban intensamente. «La señorita Elena tenía razón, señor. Absolutamente razón». Aris desplegó el mapa más reciente de pronóstico de subsidencia costera sobre el capó de la camioneta. Nuestro margen de error era demasiado grande. La capa de arcilla debajo de los cimientos del este se está licuando gravemente. Las perforaciones de exploración acaban de encontrar enormes huecos debajo de los pilotes de los cimientos número 4 y 5. Si hay un día más de lluvia intensa, o la carga aumenta cuando el hotel esté operativo. «¿Entonces qué?», preguntó Carlos con voz ronca. «Entonces toda el ala este se deslizará hacia el mar», susurró Aris. «Arrastrará consigo el restaurante, la piscina y la zona de Villas B». Carlos cerró los ojos. Exhaló un largo suspiro, sintiendo como si se hubiera quitado una piedra de 1000 kilos del pecho, pero en su lugar había un pesado bloque de plomo. «Se salvó», murmuró. «Se salvó». Habían evitado una catástrofe de cientos de millones de dólares y cientos de vidas potenciales, pero el precio a pagar empezaba a ser evidente. El teléfono de Carlos vibró. Era una videollamada de la junta directiva. «El precio de las acciones ha caído un 30% solo esta mañana». «¿Quién se hará responsable, Carlos?». La voz furiosa de un importante accionista resonó tan pronto como contestó. «¿Cómo explica este incidente de último minuto?». El alcalde Silva, de pie a su lado, oyó el grito y añadió: «Ya se lo dije. Le retiraré el permiso de construcción si no arregla este desastre de inmediato. Toda la ciudad se ríe de mí». Serafina Reid se acercó. Había recuperado la espantosa calma de una serpiente venenosa. Puso su mano en el brazo de Carlos, con voz dulce pero fría. «Necesitamos una historia, Carlos. No podemos decir que el diseño fue defectuoso. Eso arruinaría el valor de las acciones y tu carrera para siempre. Nadie invierte en un arquitecto que construye casas sobre arenas movedizas». «Entonces, ¿qué quieres que diga?», preguntó Carlos, agotado. Serafina sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Necesitamos otra razón. Un pequeño problema técnico insignificante, o mejor aún, un sabotaje externo». Miró a Carlos con una mirada calculadora. Un enemigo oculto, un ex empleado descontento, alguien que quería sabotear el proyecto verde de la ciudad. Carlos entendió sus intenciones de inmediato. La imagen de Elena apareció en su mente. Esa tarde, en una cafetería destartalada en las afueras de la ciudad, Elena estaba sentada en un rincón, hojeando un libro viejo, con un periódico con anuncios de empleo marcados en rojo a su lado. Parecía cansada, con ojeras evidentes bajo los ojos. La puerta se abrió. Carlos entró, con una gorra de béisbol bajada que le cubría la mitad del rostro. Miró a su alrededor y luego se dirigió directamente a la mesa de Elena. Puso un sobre grueso sobre la mesa, ordenadamente sobre la página abierta del libro. Elena la llamó, usando el nombre que había descubierto en los archivos del personal anterior. «Me salvaste. Esto es una pequeña recompensa para que empieces de nuevo. Considérenlo, un pago por tu silencio y una compensación por el incidente de ayer». Elena miró el sobre de dinero. Era grueso,
suficiente para comprarle medicinas a Leo durante un año, suficiente para pagar el alquiler atrasado de la pensión. Luego levantó la vista y miró directamente a los ojos de Carlos. Su mirada seguía siendo tan firme y clara como la de aquella noche. Empujó el sobre hacia él. «No necesito dinero para callarme, señor Torres», dijo su voz tranquila pero firme. «Necesito que rehaga el diseño. Necesito que refuerce los cimientos para garantizar la seguridad de las personas que vendrán aquí. Usted les debe la verdad. Le debe a mi hermano Leo un entorno de vida seguro, no una catástrofe inminente». Carlos bajó la cabeza, evitando su mirada. Miró fijamente las manos callosas de Elena sobre la áspera mesa de madera. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía el precio de esa verdad. «Yo no puedo hacer eso, Elena», susurró Carlos con la voz quebrada. «Lo siento». Se levantó, volvió a poner el sobre de dinero sobre la mesa, luego se dio la vuelta y salió rápidamente por la puerta, como si huyera de su propia conciencia. Elena lo vio alejarse, tomó el sobre, sintiendo su peso, luego se levantó, fue a la caja y con suavidad le dio el sobre a la camarera que la miraba con curiosidad. «Para la beneficencia de la iglesia», dijo en voz baja, y luego salió bajo la lluvia. Esa noche, el noticiero de las 7 se transmitió en todos los canales de televisión locales. Serafina Reid apareció en la pantalla, de pie frente a los restos parcialmente derrumbados de la estructura que estaba siendo reforzada, con una expresión seria y preocupada. «Señoras y señores», resonó su voz firme, «el proyecto Perla del Mar ha sido temporalmente suspendido, debido a algunos problemas técnicos menores e insignificantes. Sin embargo, también estamos colaborando con la policía para investigar la sospecha de que alguien está difundiendo rumores falsos, causando pánico público para socavar la reputación del proyecto». La imagen en la pantalla cambió. Una foto robada de una cámara de seguridad, borrosa pero aún clara. Era Elena. Esa persona es una ex empleada descontenta, con antecedentes de causar problemas en otros proyectos, continuó la voz de Serafina, fría como una sentencia. «Instamos a la gente a ser cautelosa». En el estrecho cuarto de alquiler, Elena se quedó muda mirando la vieja televisión. Todos los ojos de la ciudad se posaban ahora en ella. Ya no era una heroína. Se había convertido en objeto de sospecha. Esta era, de hecho, una de esas historias de millonarios con un final no muy feliz para los débiles. La voz de Serafina en la televisión aún resonaba en la estrecha habitación alquilada, pero Elena ya no oía nada. Solo veía su propio rostro, torpemente borroso, proyectado como un blanco para la lapidación de toda la ciudad. Boom, boom, boom. Un golpe violento en la puerta la devolvió a la realidad. La frágil puerta de madera temblaba como si fuera a romperse. «Abra la puerta, señorita Valenzuela. Sabemos que está ahí dentro». Elena corrió y cerró la puerta con llave. Miró a través de la rendija de la cortina rota de la ventana. Abajo, una multitud de reporteros sensacionalistas acordonaba el pequeño callejón. Los flashes de las cámaras brillaban sin cesar como relámpagos furiosos, iluminando los rostros curiosos y hostiles. «¿Es usted la persona que está causando problemas en el Proyecto Verde, señorita Valenzuela?», gritó un reportero, apuntando el micrófono directamente a su ventana. «Hay rumores de que la despidieron de la investigación climática por falsificar datos para pedir dinero. ¿Es eso cierto?», gritó otro con más fuerza. En la esquina de la cama, Leo, su hermano menor, se acurrucaba. El ruido y la repentina tensión habían provocado un grave ataque de asma. «Hermana». Leo jadeó, su pecho subía y bajaba con dificultad, sus manos apretando su garganta. «Leo». Elena se abalanzó sobre su hermano, buscando el inhalador en su bolso. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el frasco. «Respira hondo, Leo. Tranquilo. Ya estoy aquí». El niño inhaló la medicina. El silbido de su respiración disminuyó, pero su rostro seguía pálido de miedo. En la pantalla de la televisión, el noticiero continuaba. El canal de televisión nacional, bajo la sugerencia sutil de Serafina Reid, había comenzado a desenterrar su pasado. «Acabamos de recibir información exclusiva», dijo la presentadora con voz firme. Elena Valenzuela, la mujer del video, fue una prometedora investigadora climática, pero fue despedida hace 3 años por graves violaciones de la ética profesional. ¿Podría ser esto una venganza personal contra el Grupo Torres?
Apareció una imagen de Elena sosteniendo un cartel sobre el riesgo de hundimiento costero de hace 3 años. Pero la frase «peligro de hundimiento» había sido burdamente cortada, dejando solo su rostro con una expresión seria, junto a un gran titular: «Causante de problemas o científica fraudulenta». Elena sintió que el estómago se le encogía. No solo la habían despedido, estaban arruinando su reputación. Cogió el viejo teléfono de la mesa. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la agenda, deteniéndose en el número desconocido que la había llamado esa tarde para concertar una cita en la cafetería. El número de Carlos Torres. Pulsó el botón de llamada. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Hola», la voz de Carlos sonó, cautelosa y cansada. «Señor Torres», dijo Elena, con voz temblorosa pero llena de súplica. Por favor, diga la verdad. Leo está muy débil. Los reporteros nos asedian. Los medios de comunicación me están presionando. No puedo soportar más. Usted sabe que no hice nada malo. Usted sabe que lo ayudé». Al otro lado del teléfono hubo silencio. Elena pudo oír un largo y pesado suspiro de Carlos. Contuvo la respiración, esperando. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos pasaron como un siglo. «Yo». La voz de Carlos sonó, tan baja que casi fue un susurro. «No puedo, Elena. Lo siento». Bip, bip, bip. Carlos colgó. Elena dejó caer el teléfono sobre el colchón. Ese silencio fue más cruel que cualquier insulto. Fue la traición de alguien en quien había confiado, aunque fuera por un breve momento. ¡Pum! La puerta del cuarto de alquiler se abrió de golpe. No eran los reporteros, era la casera, con la cara gorda y roja de ira. «Váyase ahora mismo», gritó, señalando la puerta. «No quiero verme envuelta en sus problemas. Todo el barrio está diciendo que usted aloja a gente problemática. Yo también tengo que ganarme la vida. Pero, señora, Leo está enfermo», suplicó Elena. «No me importa. Fuera ahora mismo, o llamo a la policía», lanzó el viejo bolso de Elena al pasillo. 10 minutos después, todavía llovía a cántaros. Elena ayudó a Leo a subir al coche viejo y destartalado que estaba aparcado en un rincón apartado detrás de la pensión. Los 2 hermanos estaban empapados. Ella empujó a Leo al asiento trasero, cubriéndole con la única manta fina que había logrado llevar consigo. No tenían a dónde ir, sin dinero, sin honor. Al mismo tiempo, en la sede del Grupo Torres, Aris estaba sentado en la sala de reuniones, con las manos apretadas bajo la mesa. Vio a Serafina dirigir a los empleados para que borraran archivos de datos del servidor. Se sentía mareado. «Detente», dijo Aris con voz débil. «Estamos arruinando la vida de una persona». Serafina se giró, con la mirada afilada. «Si vuelves a abrir la boca sobre cualquier dato, Aris, tu carrera terminará aquí mismo. No querrás seguir el ejemplo de la señorita Valenzuela, ¿verdad? Recuerda quién te paga el sueldo. ¿Y quién puede meterte en problemas legales por complicidad si esto sale a la luz?» Aris bajó la cabeza, mordiéndose el labio con fuerza. Estaba indefenso. En el coche helado, Leo empezó a toser de nuevo. Tosía débilmente, con un silbido. Elena miró a su hermano por el espejo retrovisor. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Había sido arrinconada. Carlos había elegido el silencio. Dejando a Elena sola para enfrentarse a la opinión pública y al peligro para la seguridad de Leo. Llegados a este punto, ¿crees que todavía merece el perdón y la rehabilitación o se merece todo lo que le depare el futuro por haber elegido el interés personal en lugar de la verdad y la ética? Elena se secó las lágrimas. Miró por la ventanilla del coche, donde las luces de la calle se difuminaban con la lluvia. La oscuridad la envolvía, pero en esa oscuridad, una fría llama comenzó a encenderse. La desesperación se había agotado. Ahora, en sus ojos solo había la frialdad de la ira y una determinación férrea. Se giró y agarró con fuerza la pequeña y fría mano de Leo. «No dejaré que te hagan daño otra vez», susurró, su voz resonando como un juramento sagrado. «Nunca. Si quieren causarme problemas, los enfrentaré. 48 horas». Ese fue el tiempo que Elena había calculado, y la naturaleza, a diferencia de los humanos, siempre cumple sus promesas. Solo unas horas antes del fatídico momento de las 72 horas, el cielo sobre el resort Perla del Mar estaba tan oscuro como la tinta,
A pesar de ser mediodía, la lluvia había cesado, pero el aire se espesaba, pesado hasta el punto de hacer difícil respirar. En la obra, las grúas seguían girando. El estruendo de las perforadoras ahogaba el sonido de las olas. Bajo la presión del alcalde Silva y los mensajes amenazantes de Serafina Reid, Carlos Torres se vio obligado a seguir permitiendo que los trabajadores continuaran. Reforzar, así lo llamaban. Silenciar el riesgo con hormigón, pensó Aris para sí mismo mientras miraba hacia el profundo hoyo de los cimientos. Carlos estaba en el balcón de observación, con un walkie-talkie en la mano y los ojos hundidos por la falta de sueño. Miraba fijamente las diminutas grietas en el pilar principal, grietas que Serafina le había dicho que se solucionaban con una capa de pintura. «Tienes que aparecer allí, Carlos». La voz de Serafina resonó a través del auricular, fría e insistente, como si nada. «Es solo un refuerzo adicional. Los medios te están esperando para que hagas una declaración. Esos rumores se disiparán», añadió el alcalde Silva, de pie junto a Carlos, abanicándose con un abanico de papel. «No compliques las cosas. Sonríe». Bajo la puerta de la obra, un coche viejo y destartalado se detuvo. El motor tosía ruidosamente y luego se apagó. Elena salió. Ya no llevaba el humillante uniforme de camarera, ni la ropa de oficina de una científica. Llevaba un fino chubasquero, con el pelo pegado a la frente, los ojos hundidos por 2 noches sin dormir en el coche. Pero su mirada brillaba con fuego. Los guardias la detuvieron de inmediato. «Prohibido el paso. ¿Vienes a causar problemas de nuevo?» Elena no discutió. No había venido a suplicar. Sacó su viejo teléfono, encendió el modo de transmisión en vivo, lo colocó en el capó del coche, apuntando la cámara hacia la enorme obra que funcionaba a pleno rendimiento a sus espaldas. «Soy Elena Valenzuela», dijo, con voz ronca pero resonante, a través del altavoz de mano que acababa de pedir prestado a un grupo de rescate local. «Advertí hace 72 horas. Advierto por última vez. Salgan de ahí ahora mismo. Está a punto de derrumbarse». Su grito resonó, atrayendo la atención de algunos trabajadores que estaban cerca de la valla. Un joven obrero, que la había visto ser expulsada del banquete, se dio la vuelta. Miró a Elena, vio el miedo y la determinación en sus ojos y luego miró sus propios pies. El suelo estaba temblando ligeramente, muy ligeramente, como un animal que se remueve. «Oye», gritó el joven obrero a sus compañeros, «ella tiene razón. Miren el agua en ese charco». El agua de lluvia acumulada al pie del pilar de los cimientos comenzó a ondularse, luego a burbujear. Crack, un sonido estridente resonó, afilado como el de algo que se rompe, desgarrando el ruidoso ambiente de la obra. No provenía de la maquinaria, provenía de las entrañas de la tierra. Carlos en el balcón dio un sobresalto, dejando caer el walkie-talkie. «¡Corran!», gritó Elena por el altavoz, con las venas del cuello marcadas. «¡Corran ahora mismo!». El segundo crack resonó, más fuerte, más grave, como el sonido de una gran masa que se fractura. El terreno del ala este, donde se asentaban los cimientos de la zona de villas VIP, comenzó a deslizarse, lentamente al principio, luego más rápido. Los pilares de hormigón armado de 1 metro de grosor se agrietaron como ramas secas. «¡Se derrumba! ¡Se derrumba!», estallaron gritos de pánico por toda la obra. Los trabajadores abandonaron la maquinaria y corrieron a toda prisa hacia la puerta principal, donde Elena estaba de pie, ante los ojos de Carlos y las cámaras de televisión que transmitían en vivo el progreso de refuerzo milagroso. Se desarrolló una escena horrible. Toda la cimentación del ala este de Perla del Mar, una obra valorada en $98 millones, se separó del resto. Con un estruendo ensordecedor, se deslizó, arrastrando andamios, grúas y toneladas de materiales de construcción directamente hacia el mar. Una columna de agua gigantesca se disparó hacia el cielo, mezclándose con el polvo de hormigón para formar una nube gris. El suelo tembló violentamente, haciendo que Carlos cayera de rodillas en el suelo del balcón. El alcalde Silva se aferró a la barandilla, con el rostro blanco como el mármol, la boca abierta pero incapaz de pronunciar palabra alguna. Pero afortunadamente, gracias a los gritos de advertencia continuos de Elena y la rápida reacción del grupo de trabajadores pioneros, la gente logró escapar de la zona de peligro. Solo unas pocas personas sufrieron rasguños por escombros voladores. El polvo se asentó,
El silencio se apoderó del espacio, más pesado y aterrador que el ruido anterior. Solo se oía el rugido furioso de las olas del mar golpeando los escombros esparcidos. Carlos Torres se levantó, tambaleándose, su elegante traje negro ahora cubierto de polvo blanco. Miró su obra maestra. Ahora era solo una cicatriz enorme y fea en la costa. Una multitud de reporteros que esperaban alabarlo, ahora se abalanzaron como buitres. Las cámaras apuntaron directamente a su rostro desencajado. «Señor Torres, tiene algo que decir. ¿No fue usted advertido? ¿Tenía razón la señorita Elena Valenzuela?» Carlos no escuchó nada. Solo vio una pequeña figura de pie entre la multitud caótica debajo de la entrada. Elena apagó la transmisión en vivo. Bajó el altavoz. Se quedó allí, en medio del sonido de las sirenas de ambulancias y coches de policía que comenzaban a sonar. Levantó la vista, mirando directamente a los ojos de Carlos en el balcón alto. La distancia era abismal, pero él podía sentir claramente esa mirada. Ya no había súplica, ya no había miedo. Era una mirada de desprecio absoluto, la mirada de alguien que había sido traicionado hasta el límite, mirando a quien le había causado sus dificultades. Elena no dijo una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche viejo donde Leo la esperaba. Carlos se derrumbó sobre el frío suelo de baldosas. Lo había perdido todo: el proyecto, la reputación, la confianza. Y esta vez lo sabía. Ningún contrato, ninguna mentira de Serafina podría salvarlo. Había apostado contra la verdad y lo había perdido todo. Este era un final inevitable en muchas historias de millonarios cuando la ética es ignorada. La noticia se propagó más rápido que la tasa de subsidencia de los cimientos. En solo una hora, la imagen del colapso de Perla del Mar había cubierto el mundo entero. En la bolsa de valores, las acciones del Grupo Torres se desplomaron en picado. Las líneas rojas brillantes en el panel electrónico eran como cortes en la carrera de Carlos. Los inversores vendían frenéticamente. El imperio de miles de millones de dólares se evaporó tan rápido como la espuma del mar. En la sala de prensa de emergencia, Serafina Reid intentaba controlar la situación, pero su habitual expresión fría había desaparecido, reemplazada por un pánico evidente a través de su espesa base de maquillaje. «Este es un evento inesperado», dijo Serafina al micrófono, con voz temblorosa. «Un accidente natural raro. Hicimos todo lo posible para reforzar, pero la tormenta... ¿Desastre natural?». Un reportero la interrumpió, levantando su teléfono que transmitía el video en vivo de Elena. La señorita Valenzuela advirtió con precisión el momento del colapso hace 3 días. ¿Lo llaman accidente? El alcalde Marco Silva, sentado junto a Serafina, sudaba a chorros. Balbuceó. El gobierno apoyará al máximo a las partes involucradas y investigará la causa. La causa es que silenciaron a quien dijo la verdad», gritó un lugareño que irrumpió en la sala de prensa. Pero el golpe decisivo aún no se había dado. En la gran pantalla de televisión detrás de ellos, el canal de televisión nacional interrumpió repentinamente su programación para transmitir en vivo una entrevista especial. La doctora Evelyn Reynolds, la científica ambiental más prestigiosa de México, conocida por su integridad inquebrantable, apareció en la pantalla. Estaba sentada con calma, con las manos sobre un grueso expediente. «Estoy aquí para decir la verdad», dijo la doctora Reynolds, con voz profunda y resonante. «Elena Valenzuela me envió los datos originales 3 días antes del desastre. Los analicé de forma independiente». Abrió el expediente, mostrando gráficos y tablas llenas de números. Los índices de saturación del suelo y las tasas de deformación habían superado los límites de seguridad hace mucho tiempo. Esto no fue un desastre natural. Miró directamente a la cámara, sus ojos tan agudos como un bisturí. Esto es el resultado del desprecio por la ciencia, la distorsión de la información y los intereses ilegítimos. Esto es una consecuencia humana. Y tengo pruebas irrefutables de quién ordenó ocultarlo. En la sala de prensa, Serafina se quedó paralizada. El alcalde Silva agachó la cabeza sobre la mesa. Al mismo tiempo, en la oficina del presidente, Carlos Torres fue convocado. 2 agentes de policía y un fiscal esperaban. «Le pedimos que nos acompañe para ayudar en la investigación», dijo el oficial con frialdad. Carlos se levantó, sin resistirse. Miró a través del cristal de la oficina de enfrente. Serafina Reid,
corría frenéticamente hacia su propia oficina. Recogía documentos, tirándolos a la trituradora. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblorosas destrozaban viejos informes sobre el riesgo de hundimiento costero. «Nunca debí haberte creído», gritó Carlos por el pasillo, su voz quebrada por la ira y el arrepentimiento. Serafina se giró, con los ojos inyectados en sangre. «Confía en ti mismo, Carlos. Tú fuiste quien firmó los papeles. Tú fuiste quien quiso ese contrato a toda costa. No intentes echarme toda la culpa a mí». Los dos discutieron ferozmente, feas acusaciones, volando por el elegante pasillo. El glamour se había despojado, dejando al descubierto la cruda bajeza. Carlos fue conducido. Caminó con la cabeza baja, pasando junto a empleados que lo miraban con miedo y desprecio. Esa noche, el Hospital Público No. 9, donde se atendía a los pacientes más necesitados de la ciudad. Carlos Torres, después de ser puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio, entró en el pasillo impregnado de desinfectante. Ya no era el orgulloso millonario. Llevaba una camisa arrugada, con barba de varios días. Buscó la sala de urgencias, donde Leo estaba siendo tratado gracias a una enorme donación de la comunidad en línea, después de que la verdad sobre Elena saliera a la luz. Carlos se detuvo frente a la puerta de cristal, vio a Leo. El niño dormía. Su pequeño pecho subía y bajaba rítmicamente gracias a la máquina de asistencia respiratoria. Elena estaba sentada a su lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, la mano todavía agarrando la de su hermano. Sintió un dolor punzante en el corazón, no por perder dinero, no por perder su reputación, sino porque se dio cuenta de que casi había puesto en peligro a este niño y a su valiente hermana por su silencio. Apretó la mano en el frío marco metálico de la puerta. Aris apareció al final del pasillo. El joven ingeniero se acercó, con un grueso expediente en la mano. Miró a Carlos, sin el miedo de antes. «Entregué todos los archivos originales al fiscal», dijo Aris, con voz firme, junto con la evidencia de los mensajes amenazantes de Serafina y el alcalde. No podía seguir callado. «Fui cobarde una vez, pero no repetiré ese error». Carlos asintió lentamente. «Hiciste lo correcto, Aris. Mejor que yo». La puerta de la habitación del hospital se abrió. Elena salió. Parecía agotada, pero al ver a Carlos, se enderezó. Sus ojos ya no mostraban desprecio, sino una profunda fatiga. Carlos retrocedió un paso. Luego lentamente se arrodilló en el frío suelo del hospital, en medio del concurrido pasillo de enfermeras y pacientes. No le importaba quién lo mirara. «Elena», susurró, con voz ronca. «Me equivoqué. Fui cobarde. Lo siento. Por favor, dame la oportunidad de reparar lo que hice». Elena miró al hombre que una vez tuvo el poder supremo, ahora arrodillado a sus pies. Se quedó en silencio por un largo momento. «No me debes una disculpa a mí, señor Torres», dijo su voz, fría pero llena de fuerza. «Le debe una disculpa a la verdad. Le debe una disculpa a los trabajadores que estuvieron a punto de morir hoy, y eso requiere más que solo arrodillarse aquí». Elena no ayudó a Carlos a levantarse. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. «Si de verdad quiere reparar el daño, venga a la oficina de la abogada de la doctora Reynolds mañana a las 8 de la mañana. No llegue tarde». A la mañana siguiente, la oficina de la doctora Evelyn Reynolds estaba en el tercer piso de un edificio antiguo pero digno. El aire interior estaba impregnado del olor a papel y café negro. Elena y Carlos estaban sentados uno frente al otro en la gran mesa de roble. La doctora Reynolds estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una expresión seria, el bolígrafo listo para tomar notas. Carlos parecía más demacrado que la noche anterior. Tenía las manos apoyadas en los muslos, con los ojos fijos en la mesa, sin atreverse a mirar directamente a Elena. Elena le empujó un grueso expediente. El sonido del cartón, al deslizarse por la madera, resonó con un crujido. «¿Quiere que le ayude a salvar lo que queda de su honor, señor Torres?», preguntó Elena, con voz tranquila. «Bien. Estas son las condiciones». Abrió el expediente. Dentro había una lista detallada de irregularidades, correos electrónicos de correspondencia, planos modificados. «Debe hacer público todo este expediente», dijo Elena. Cada palabra clara, cada detalle sobre la distorsión de los datos de subsidencia costera, incluyendo los documentos con su propia firma de aprobación, incluyendo las llamadas que dirigió Serafina
y la connivencia del alcalde Silva. Carlos miró fijamente los papeles. Vio su firma, la tinta negra y espesa, firmando la sentencia de Perla del Mar. Carlos tragó saliva, la garganta seca. Si hago eso, lo perderé todo. El puesto de CEO, el Grupo Torres, mis bienes. Incluso podría enfrentarme a problemas legales por negligencia con graves consecuencias. Usted tuvo su elección desde el principio, Carlos, dijo Elena, con los ojos inquebrantables. Eligió el beneficio en lugar de la seguridad. Ahora debe elegir de nuevo, y esta vez tendrá que pagar el precio. Ese es el precio de la verdad. La doctora Reynolds golpeó ligeramente la mesa con el bolígrafo. El fiscal espera una declaración oficial. Si confiesa y proporciona pruebas contra los otros conspiradores, podría obtener una sentencia reducida. Pero lo que es más importante, detendrá esta mentira antes de que cause más daño a alguien. El teléfono de Carlos sonó de repente, rompiendo el tenso silencio. La pantalla mostraba el nombre Serafina. Carlos miró fijamente el teléfono. No contestó. Inmediatamente apareció un nuevo mensaje. Si te atreves a delatarme, te arrastraré conmigo. Sabes lo que tengo en mis manos, Carlos. Recuerda que tienes familia y amigos. No seas estúpido. Carlos leyó el mensaje. Cerró los ojos. Vio su reflejo en el gran espejo de la pared. Un hombre que había envejecido 10 años en pocos días. Un cobarde con un traje caro. Recordó la mirada de desprecio de Elena la noche de la tormenta. La respiración dificultosa de Leo en la habitación del hospital. Los escombros esparcidos de Perla del Mar. Pensó en el precio del silencio que había pagado y el precio que los inocentes casi habían pagado. «Basta», susurró Carlos. «Basta». Cogió el teléfono. Elena contuvo la respiración. Carlos no volvió a llamar a Serafina. Abrió su agenda, buscando el número del fiscal jefe, quien le había dado su tarjeta de visita el día anterior. Pulsó el botón de llamar. Puso el altavoz. «Hola, oficina del fiscal», sonó la voz seria. «Soy Carlos Torres». Su voz resonó, firme y clara, sin rastro de temblor. «Tengo nuevas pruebas, señor. Sobre el caso Perla del Mar. ¿Quiero confesar todo? Cooperaré plenamente para exponer toda esta red». Elena se recostó en la silla. La doctora Reynolds asintió levemente. 2 horas después, un pequeño auditorio en el centro de la ciudad, normalmente utilizado para eventos comunitarios, estaba abarrotado de reporteros. No era un lujoso vestíbulo de hotel. No había flores frescas ni té, solo un simple podio de madera y cientos de cámaras apuntando. Carlos salió. Se quedó allí solo, sin Serafina Reed susurrándole al oído, sin el alcalde Silva dándole palmaditas en la espalda. Estaba desnudo ante el público. «Estoy aquí hoy para asumir la responsabilidad», dijo Carlos al micrófono. Su voz tembló un poco, pero rápidamente recuperó la calma. «Me equivoqué. Sabía la verdad sobre el riesgo de hundimiento del proyecto Perla del Mar desde el principio. Guardé silencio por mis intereses personales y mi cobardía. Dejé que una mujer valiente sufriera humillación y peligro para encubrir mi error». La multitud murmuró. Los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar. Carlos respiró hondo, mirando hacia el telón donde Elena estaba escondida en la sombra. «Y esta mujer», dijo Carlos, con la voz llena de arrepentimiento y respeto. «Ella es la heroína que intenté enterrar. Ella es la única persona que merece ser escuchada en este momento». Presentó públicamente todas las pruebas. Levantó el expediente que Elena le había dado. Leyó en voz alta los mensajes amenazantes. No ocultó nada, aceptando destrozar su propio barniz de glamour para revelar la fea verdad que había debajo. Carlos había elegido la verdad y aceptado perder todas sus propiedades y reputación para expiar sus errores. En tu opinión, ¿esta acción fue suficiente para limpiar su cobardía y graves errores anteriores? ¿Merece un nuevo comienzo y la confianza de Elena? Al terminar su discurso, Carlos se volvió hacia el telón. Extendió la mano para invitar. «Por favor, señorita Elena Valenzuela», no para que se quedara detrás de él, no para que fuera un telón de fondo. Él se hizo a un lado, adentrándose en la oscuridad detrás del telón. Elena subió al podio. Las luces del escenario la iluminaron. Ya no llevaba el uniforme de camarera, ni la ropa harapienta de la noche de la tormenta. Llevaba una sencilla camisa blanca, limpia. En sus ojos ya no había miedo ni odio.
Era la mirada de la fuerza, la mirada de alguien que había encontrado su voz de nuevo después de 3 años de ser silenciada. Tomó el micrófono. Una sonrisa ligera, muy ligera, apareció en sus labios. La verdad, dijo, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ella entendía que las historias románticas no siempre tienen un final feliz, pero la verdad siempre prevalece. Las palabras de Elena resonaron, cerrando el capítulo más oscuro de Perla del Mar y desatando una tormenta legal que barrió la ciudad. Inmediatamente después de la rueda de prensa, la policía irrumpió en la oficina del alcalde. Marco Silva fue arrestado en su escritorio, con un cigarro aún encendido en la mano. Fue esposado y llevado ante la mirada de decenas de empleados, su rostro rojo de ira y vergüenza. Al mismo tiempo, en el aeropuerto internacional, Serafina Reid fue interceptada cuando intentaba abordar un vuelo privado a Dubái. Gritó, forcejeó y amenazó con demandas. Pero las pruebas que Carlos había proporcionado, correos electrónicos con instrucciones para falsificar datos, mensajes amenazantes a testigos, eran esposas innegables. Carlos Torres, gracias a su sincera cooperación y al importante testimonio de Elena, no fue detenido. Sin embargo, el precio que pagó fue terrible. La Comisión de Valores impuso una fuerte multa al Grupo Torres. La Junta Directiva votó para destituirlo de la presidencia. Carlos perdió el control de la empresa que su padre le había dejado. Tuvo que vender la mayor parte de sus activos personales para pagar multas y compensar a los trabajadores afectados psicológicamente. Pero conservó su libertad y, lo que es más importante, conservó su última pizca de conciencia. 6 meses después, la costa donde una vez se ubicó el proyecto Perla del Mar ahora se veía completamente diferente. Los escombros de hormigón armado habían sido limpiados. En su lugar, había filas de árboles cortavientos recién plantados que se alzaban con la brisa marina. El resort no fue demolido por completo. La parte occidental de los cimientos, donde la estructura climática era más estable, se mantuvo, bajo la supervisión y rediseño de Elena, ahora asesora ambiental independiente para el gobierno de la ciudad. Se convirtió en un centro de conservación de ecosistemas marinos combinado con turismo sostenible. Aris, el joven ingeniero que casi pierde su trabajo por atreverse a decir la verdad, es ahora el jefe del equipo técnico del nuevo proyecto. Está de pie en el muelle, dirigiendo a los trabajadores en la instalación de los sensores de subsidencia costera más modernos, orgulloso de trabajar bajo la dirección de Elena. Finalmente hicimos lo correcto, Elena, dijo Aris, secándose el sudor de la frente con una sonrisa radiante. Gracias. Lo hicimos juntos, Aris, respondió Elena, mirando hacia el mar. Un poco más allá, en la playa de arena blanca, un niño corría y saltaba persiguiendo pequeñas olas. Era Leo. El niño se había recuperado gracias a la atención médica oportuna y al ambiente más saludable que Elena había luchado por proteger. Hermana Elena, mira, puedo correr sin toser, gritó Leo, su risa cristalina mezclándose con el sonido de las olas. Elena corrió hacia él, abriendo los brazos para recibir a su hermano. Abrazó a Leo con fuerza, aspirando el olor a sol y mar en el cabello del niño. Una sonrisa radiante, sin rastro de preocupación, floreció en sus labios. En otro rincón de la reserva, un hombre trabajaba afanosamente reparando tablas sueltas en el sendero para visitantes. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca manchada de polvo de madera y una gorra vieja. Era Carlos. Ya no era un millonario. Trabajaba aquí como voluntario, guiando a los turistas sobre la importancia del ecosistema costero y ayudando en las tareas de mantenimiento. Nadie reconocía al poderoso presidente de antaño con este aspecto, pero él parecía más tranquilo que nunca. La sonrisa perfecta y social de antes había desaparecido, reemplazada por verdaderas arrugas en las comisuras de los ojos cada vez que sonreía. Un grupo de turistas pasó, deteniéndose para preguntarle sobre la historia del lugar. Este lugar estuvo una vez al borde de una catástrofe, respondió Carlos, con voz profunda, mirando hacia el mar. Fuimos demasiado codiciosos, pero gracias a una mujer valiente, tuvimos la oportunidad de corregir nuestro error antes de que fuera demasiado tarde. Elena dejó que Leo siguiera jugando, y luego se dirigió al edificio administrativo, pasando por la cafetería. Cogió 2 cafés calientes y luego se dirigió hacia el nuevo malecón. Se acercó a Carlos. «Aquí tienes tu café», dijo,
ofreciéndole una taza de papel. Sin azúcar, como te gusta. Carlos levantó la vista, sorprendido. Cogió la taza de café. Sus dedos se tocaron ligeramente. Gracias. Creo que he aprendido a disfrutar el sabor amargo. Dejó el martillo. Se sentó en el escalón de madera. Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente, no demasiado lejana, pero tampoco completamente íntima. Juntos miraron hacia el mar, donde el sol de la tarde doraba la superficie del agua, disipando los recuerdos de la tormenta de aquella noche. Gracias, Elena, dijo Carlos en voz baja, sin girar la cabeza. Gracias por no dejarme hundirme en mi propia cobardía. Salvaste a esos trabajadores y salvaste mi alma. Me diste una segunda oportunidad que no merecía. Elena tomó un sorbo de café. El calor se extendió por su pecho. Se giró para mirar a Carlos. Vio el arrepentimiento, el cambio y el respeto en sus ojos. Sonrió. Una sonrisa genuina y rara, ya no forzada ni dolorosa como en los días de su huida. La tierra necesita tiempo para estabilizarse después de un hundimiento, Carlos. Las personas también, dijo suavemente. Todos podemos reconstruir, esta vez sobre una base más sólida, con la verdad. Carlos asintió lentamente. Extendió su mano callosa por el trabajo manual hacia ella, no para estrecharla con un saludo formal, sino como una oferta, una ayuda para levantarse. Elena miró esa mano, luego puso su propia mano en la de él. Carlos le apretó la mano, tirando suavemente. Ambos se levantaron, caminaron por el malecón. Sus sombras se alargaban en la arena, fusionándose. Leo corrió desde lejos, lanzándose entre ellos, agarrando una mano de cada uno, 3 siluetas recortadas contra el brillante cielo del atardecer, creando una escena extrañamente pacífica. La brisa marina soplaba, trayendo consigo el sabor salado y la libertad. Las olas rompían contra el malecón, pero esta vez ya no eran una amenaza. Eran la canción del renacimiento. El respeto había reemplazado al desprecio, la confianza había reemplazado al escepticismo, y la verdad había prevalecido, construyendo un nuevo cimiento para el futuro. Millonarios como Carlos finalmente encontraron la tranquilidad, y una historia romántica sobre la valentía de Elena reescribió el destino de muchas personas. Y esa es la historia de Perla del Mar, un canto a la valentía y la verdad, contado por el canal Historias con Magia. Esta es una historia ficticia, pero las lecciones que nos deja son muy reales y profundas, aplicables a nuestra vida cotidiana. Hemos sido testigos de cómo Carlos Torres, de ser un poderoso empresario cegado por el lucro y la soberbia, finalmente encontró su conciencia. Su acción final, al admitir públicamente sus errores y cooperar para exponer el engaño, muestra un cambio poderoso. Aceptó sacrificar todo lo que tenía, fama, riqueza, para recuperar la paz mental, demostrando que la integridad y la responsabilidad personal siempre tienen un valor que trasciende lo material. La lección educativa aquí es la importancia de enfrentar la verdad, por difícil que sea, y de asumir valientemente la responsabilidad de nuestras acciones. Esto nos ayuda a construir una confianza duradera en las relaciones y en la sociedad. En cuanto a Elena Valenzuela, no solo salvó vidas, sino que también protegió su propia dignidad y voz. Su elección de no aceptar dinero para silenciarse, sino de exigir firmemente la verdad y la seguridad para la comunidad, mantuvo intactos los valores y la dignidad del personaje de Elena. De una camarera despreciada, se convirtió en una respetada asesora ambiental, demostrando que la perseverancia, el coraje y la fe en la justicia pueden cambiar el mundo entero. La historia de Elena nos enseña que, incluso ante una presión inmensa e injusticia, es crucial mantener los principios y alzar la voz por lo que es correcto. Es una lección filosófica de resiliencia y la valentía de proteger los valores fundamentales de uno mismo. Después de ver esto, lo que el espectador aprende más claramente es: la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y elegir la ética y la responsabilidad en lugar del interés personal conducirá a la paz, la justicia y la construcción de una base sólida para el propio futuro y el de la comunidad. Vemos esto a través del resultado de los personajes. Carlos pierde su imperio, pero encuentra la tranquilidad en un trabajo significativo. Elena pierde su trabajo, pero recupera su honor
y crea un futuro mejor para la comunidad. La acción de Carlos, mientras trabaja diligentemente reparando el sendero en la reserva, ya no como el hombre en la cima del poder, sino como un humilde servidor de la naturaleza, ilustra claramente la lección de la expiación, la gratitud y la búsqueda de valor en el trabajo que contribuye a la sociedad. Queridos lectores, después de seguir este tumultuoso viaje, ¿cómo se sienten? ¿Hubo algún momento en la historia que les hizo reflexionar sobre sus propias elecciones en la vida diaria, especialmente cuando se enfrentan a la verdad y al interés personal? Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, porque cada historia tiene su propio mensaje, y Historias con Magia siempre valora las perspectivas diversas de ustedes para aprender y crecer juntos. Gracias por acompañarnos.